Saludos, esto es El Lunes. Y por supuesto empieza nuestro lunes con el recuento de esos temas que sí, pero no llamaron nuestra atención. Es decir, asuntos importantes, pero al mismo tiempo irrelevantes, pesados, pero ligeros, pero densos, como por ejemplo el ADN del expresidente Uribe. Porque la revista Semana, buscando, me imagino, salir en este recuento del programa del lunes y nada más porque no le veo otro sentido, sacó este importantísimo artículo que en realidad habla sobre el drama del confinamiento, porque a un año de la pandemia la gente sigue en sus casas desempleada por cuenta del ministro Carrasquilla y no tuvo otra opción que ocupar su tiempo en tonterías como hacer la genealogía de Álvaro Uribe, solo para concluir que el expresidente desciende de un faraón. Y por supuesto arreciaron los chistes diciendo que era el faraón aquel matón primero, que Tutankampón, que Tuntanmatón, en fin, dejen trabajar. Pero lo peor es que Semana ya había hecho algo similar hace un tiempo con distintas conclusiones. Resulta que hace varios años, cuando Uribe todavía era presidente de Frente, al menos, sacaron otra nota de genealogía en donde nos mostraron cómo desciende o descendía de tatán Ricardo Corazón de León. Que tiene sentido, si bien Ricardo I de Inglaterra no dejó a ningún hijo que sirviera para nada, pero sobre todo porque este es un país feudal, en donde un grupúsculo de familiares, amiguitos y promotores del uribismo, como la nobleza, acapara la tierra en detrimento de la gente que tiene que apostarse en los cinturones de miseria de los grandes centros urbanos, que tiene que dedicarse al comercio informal o que tiene que dedicarse a hacer la guerra, sea para el bando de su majestad o para el otro. En realidad los otros, que finalmente son ejércitos compuestos de desempleo armado. Aunque también tiene sentido que descienda de un faraón. No necesariamente por los skinheads, sino porque los egipcios eran expertos en tumbas monumentales. ¡Bravo! ¡No hay negocio! ¡No se va a negociar! ¡Bravo es lo que hay! ¡Bravo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Bala es lo que hay! ¡Bala es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad! Y además de estos mensajes fronteros, les encantan también los mensajes crípticos, aunque en realidad nuestro genio de los jeroglíficos es aquí el escriba Fajartón. De pronto, ahí es donde el petrismo tiene razón y por ahí es donde entra la conexión entre el uno y el otro, pero en realidad, donde más se aprecia el espíritu faraónico del expresidente Álvaro Uribe es en las horribles condiciones laborales. Si en el antiguo Egipto hubieran tenido que desistir de la esclavitud, seguramente habrían terminado implementando la contratación por prestación de servicios para todas las empresas del Estado. De paso, con todos los papeles certificados, la cédula del 150, la clave, creo yo, precisamente porque muchos contratistas por prestación de servicios, a pesar de serlo, votaron por Uribe y el uribismo una y otra vez, está en las pirámides. Es decir, el uribismo es una estafa. Es una pirámide y tal como pasa en las pirámides, los que están abajo tienen que perder para que los que están arriba ganen. El problema ahora está otra vez en los hijos, no porque el doctor no los tenga, sino porque ahora no van a tener cómo probar que ellos no pertenecen a esta pirámide. La última vez que alguien señaló a los bobérrimos de pertenecer a una pirámide, mandaron a este mentecatón a Estados Unidos a la velocidad de la luz. Es más, acaban de llamar los abogados de la familia de los dos, ¿sí o no?, de los dos muchachitos a decirme que ellos no son ningunos inútiles, que por el contrario son millonarios, a diferencia mía, y que yo, ¿qué he logrado en mi vida? Que ni vendiendo collage, que cuesta 10% más de lo que cuestan las manillas que venden ellos dos, he hecho un solo peso. Y yo me atengo a la rectificación y les digo que ok, simplemente quisiera dejar claro que no es verdad que yo no haya logrado nada en la vida, sin ir más lejos. En este mismo instante me encuentro también apareciendo como invitado en la tele letal. A ver si ellos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Y esa sería una cualidad muy útil para el uribismo porque cada tanto un uribista tiene que tener una coartada. En fin.
Ahora, ¿qué irá a hacer Semana con esa demanda que le viene pierna arriba por volver a implicar a los Uribe en cuentos raros de pirámides? Aunque la verdad es que a Uribe siempre lo meten en esos cuentos raros y siempre tienen que ver con Medio Oriente y siempre son sus aliados. Ahora fue Semana, pero recuerden cuando Marta Lucía salió a hacer esta comparación horripilante entre Uribe y ni más ni menos que Jesús, que por si no lo recuerdan fue parte clave en la creación de los 12 apóstoles. Mucha traición se siente por los lados del uribismo. Sí, sí señora, pero no vamos a hablar de eso y en cambio podríamos hablar de Marta Lu, que salió a sacar pecho en este tuit, diciendo muy orgullosa, a ver, ¿dónde están los opinadores y los expertos que decían que no íbamos a ser capaces de vacunar a 1 millón de personas para finales de marzo? A ver, ya vamos en 600 y pico mil. Miren el tuit de Víctor Muñoz, ¿no? Entonces ahí se ve que vamos en 693.490. Y yo pienso, señora vicepresidenta, ¿vale la pena salir a celebrar un logro tan pequeño, si bien somos uno de los países más rezagados en su plan de vacunación? Es decir, aunque sea tu primer millón, es posible que ese millón no te dé para pegar en la radio. Pero ok, al menos, Marta Lu, espera a que se complete el millón para celebrar. Y entonces ahí sí vas a salir a braviarnos y puedes salir a celebrar como un futbolista, a hacernos, ¿qué pasó? Mi consejo simplemente es, y yo sé que te está llegando porque sé que estás viendo el lunes como los millones de televidentes que tenemos, simplemente mi consejo es pon mucha atención y aprende la lección de este video. Perdió el colombiano la medalla de oro. Ahora celebra, mijo, ahora. Primero hay que pasar la raya. Ahora celebra, mija. El video en el que Alex Jujabante, patinador colombiano, aprendió a las malas en los mundiales de patinaje de Guardia en 2010 lo que pasa cuando sales a celebrar antes de tiempo. Pero ya que hablamos de celebrar cuando no hay por qué, pasemos a esta hermosa noticia que nos llega a cortesía de Noticias 1. María Juliana Ruiz, esposa del presidente Duque, quiere dejarle al país de recuerdo un libro sobre sus actividades como primera dama. Juliana Ramírez. Mónica, Noticias 1 se enteró de la petición que la señora Duque le hizo al Archivo General de la Nación, con el fin de que le patrocinara su autobiografía. El pasado 4 de marzo se llevó a cabo una reunión entre Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, y María Juliana Ruiz, esposa del presidente Iván Duque. En este encuentro, María Juliana Ruiz le solicitó a Serrano patrocinar un libro sobre ella y el papel que ha desempeñado como primera dama. Pues resulta que María Juliana Ruiz, primera meme de la Nación, anduvo buscando al Archivo Nacional para sacar un libro que recogiera su legado como primera dama. Que fuera de la muy extensa sección de memes, sin la cual el libro sería apenas más grueso que el periódico del martes, el libro podría tener un pequeño curso de corte en FOMI para la confección. Y ya salió en RCN la noticia de que el gobierno desmintió que esto fuera a pasar en realidad, es decir, que no es verdad que María Juliana estuviera pensando en sacar un libro, sino que estaba tratando de hacer un trabajo en pro de la memoria histórica nacional. El caso es que esto me recuerda mucho ese episodio en el cual sacaron un premio de las ciencias llamado María Juliana Ruiz y después todo el mundo les cayó encima, entonces salieron a desmentirlo, pero ya había una foto en donde había una pantalla que decía Premio María Juliana Ruiz y estaba efectivamente la mismísima María Juliana, no con la chaqueta de FOMI, sino con otra chaqueta. Me parece que no lo sé, Rick, parece falso. Pero la pregunta principal, sin tener en cuenta el nivel de la idea y el hecho de que simplemente no se podría hacer por medio del archivo porque la primera dama no es una funcionaria del Estado, es en dónde lo quiere poner. ¿Lo quiere poner en autoayuda? ¿Lo quiere poner en política? ¿Lo quiere poner en ficción? ¿Lo quiere poner en humor? ¿Lo quiere poner en libritos de jeroglíficos como La Economía Naranja, que es el único libro que no explica el título que tiene? Ah, por eso son los jeroglíficos de la... Bueno,
¿Es acaso esto un intento por competirle a la economía naranja y a mi libro Acaba Colombia en la lista de los menos vendidos de todos los años por siempre jamás? Porque igual es posible que salga, es decir, si no lo saca el archivo porque no puede, seguro lo saca Planeta, que es experto en sacarle libros a personajes públicos a ver qué pega, o lo saca Semana, que antes de volverse nuestro Fox News, tenía entre sus empresas una editorial que sacaba libros. Es posible que ya no la tengan porque su público dejó de ser la gente que lee en general, pero digo, por si acaso. Lo que me queda claro de todo esto es que así es el duquismo, o como yo lo llamo, el partido del LinkedIn, que solamente existe por el empeño de sus miembros y miembros en ser alguien, en tener prestigio, por eso los libros, y ahí empezando por su caudillo, que se metió al puesto en el que está sin tener las herramientas, ni la experiencia, ni la capacidad, y ahí va subiendo. Y va subiendo también a sus amiguetes, que van desde su esposa o el ministro de Defensa, el del protestódromo, y el gerente de RTBC, no ese que ustedes están pensando, aunque ese también, el defensor del pueblo, y por supuesto, hoy los voy a dejar descansar, ¿ok? Hoy los voy a dejar descansar, pero luego, prometido, hacemos karaoke. Igual, no vamos a hablar de eso. Podríamos, en cambio, seguir hablando de personas poco calificadas para su puesto, como los senadores Gustavo Bolívar, que está poco calificado para ser un senador, francamente, senador Bolívar, pero en fin, y el senador Armando Benedetti, que está poco calificado para ser de izquierda, pero que está en el pacto histórico de la izquierda, aunque por poco no, puesto que le salió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que Gustavo Bolívar le pidió que se hiciera a un lado para no manchar el pacto histórico, a lo que Benedetti, entre otras, le contestó con un madrazo. Y luego Bolívar le contestó. Y por supuesto, todo el mundo en redes tuvo que ver con eso. Y al final resultó que se reconciliaron con este apretón de manos distanciado. Por lo cual volvimos, o mejor dicho, pasamos de estar en ese momento en el que nadie se estaba preguntando ahora qué sería de Armando Benedetti al escenario original en el que seguimos preguntándonos qué es lo que hace Benedetti en el pacto de la izquierda. Dicen que entre él y Roy, ya le preguntaremos, van a poner 2 millones de votos. Y yo quiero recordarles que los votantes que van en bus a votar por el partido de la U ya se bajaron del bus en 2018 y les toca volver a montarlos al bus, a ver si esta vez son tan gallos. Pero está bien, ver para creer. Igual no vamos a hablar de eso. Podríamos hablar, en cambio, de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López. No, de la alcaldesa Claudia López, que, gracias, tras el lamentable asesinato del patrullero Edwin Caro y acusada por las muchas voces que se quejan de la creciente inseguridad en Bogotá, salió a decir esto. Fue agredido y fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado con el general Gómez en nuestros consejos de seguridad, que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. Y vuelve el cuento de que los venezolanos esto y aquello, y yo sé que salió a decir que eran una ínfima minoría de la población migrante, pero la gente no oye eso, la gente oye los venezolanos. Y después además dijo, los colombianos necesitamos garantías, y después además en algún punto habló sobre empleos. Y habló además de la política de migrantes del gobierno. Entonces, mejor dicho, esto pasó de ser las declaraciones de una persona que tiene un problema con algo afuera a una persona que tiene un problema con algo adentro. Es decir, pasó de ser un asunto coyuntural a ser un asunto estructural. Y la gente está especulando sobre si, ahora sí, póngame este señor, sobre si se trata de una tirria verdadera contra los venezolanos, que yo todavía me resisto a creer, o si es una estrategia electoral como la que usó Trump en su campaña, señalando y estigmatizando a la población migrante. Y no sé, la verdad, qué es peor, no lo sé. Si se trata de una convicción, eso es terrible, reprobable,
Pero si eso se está usando como una estrategia, es terrible también, porque en este país resultó siendo la derecha la que se apropió del discurso de atención y protección a la población migrante, mientras los sectores alternativos salen a hacer declaraciones xenófobas. Dos cosas. La primera, las cifras de seguridad en Bogotá en realidad no están peor de lo que estaban antes de la pandemia, cuando había punto de comparación. Y además, y esto es lo segundo, de los criminales capturados por la policía en Bogotá por delitos relativos a la inseguridad, es decir, robo a mano armada, asalto, hurto agravado, etcétera, etcétera, solamente el 2% son venezolanos. Lo peor es que la alcaldesa salió diciendo primero, y no quiero incitar ningún acto de xenofobia, y luego defendió sus declaraciones diciendo, vayan y pregunten por los barrios de Bogotá y verán que eso es lo que la gente piensa. Entonces, si mucha gente piensa que el chontaduro es feo, ¿lo prohibimos? A ver, es importante recordar que una gobernante tiene más responsabilidades que sus gobernados. Porque listo, López está preocupada. Ok, pero luego de las declaraciones que hizo, los mensajes xenófobos en redes subieron de manera alarmante, al punto en que la palabra venecos fue tendencia en Twitter casi 2 días completos seguidos. Por eso es muy importante recordar que las palabras tienen peso. Y de eso sí vamos a hablar, no de las declaraciones xenófobas e inaceptables de la alcaldesa Claudia López, sino de este otro mensaje. Néstor, aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Que desde que se dijo, han generado réplicas que solo tienden a empeorar. Prueba una vez más de que cuando uno pone en puestos de poder a gente que no es apta para el cargo, genera problemas que pueden salirse de control. Vamos a hablar, en fin, de menores bombardeados, sea que medicina legal lo certifique o no. Y vamos a hablar de las declaraciones del ministro de Defensa y las implicaciones que tienen esas palabras. Ya volvemos a el lunes, luego de esta pausa.